vamos a hablar sobre el tema de los ángeles, ¿sí? Porque vamos a ver que esto tiene estrecha relación. Tenemos que entender primero qué son los ángeles, ¿no? Para entender el origen de los demonios y de Satanás mismo, ¿no? Las mitologías de casi todas las religiones antiguas hablan de ciertos seres que son como mensajeros entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Ya que la palabra ángel en el idioma griego solamente significa eso, mensajero. Eso significa ángel. Incluso hay muchas veces que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento no para referirse a un ser celestial, sino a veces a personas que son mensajeros. Es que la palabra ángel significa eso, simplemente mensajero, ¿no? Y en la Biblia se utiliza esta palabra para referirse a ciertos seres también creados por Dios que han servido de mensajeros o de ayuda de Dios a los seres humanos, ¿no? Entonces, eso sobre el origen del término ángel. Ahora, déjenme apagar el WhatsApp de la compu porque me hace eh, mucho ruido. Ya. En la Biblia, como criaturas de Dios diferentes a los seres humanos, se mencionan más de 170 veces a los ángeles. 170 veces en el Antiguo Testamento y más de 150 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, comparando la cantidad de textos que tenemos en el Antiguo Testamento y la cantidad de textos que tenemos en el Nuevo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento hay también mucho énfasis en lo que son los ángeles, ¿no? Entonces, se los menciona en la Biblia. Una cosa que les quiero comentar también en el grupo de WhatsApp, yo les incluí el material de lo que estamos tratando hoy, también un librito de doctrina bíblica básica. Voy a ver si luego les envío también otro material que tengo al respecto, pero con eso se puede más o menos seguir lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, eso con respecto a las veces que se menciona el término ángel en la Biblia. Entonces, quienes consideramos que la Biblia es palabra de Dios, podemos concluir obviamente que los ángeles existen, que están respaldados tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento, ¿no? También nos muestra la Biblia que son muchos, millares, ¿no? Em, una cosa interesante también es que en el Antiguo Testamento a veces se utiliza el término hijos de Dios, y por lo menos unas 3 veces de que se utiliza el término hijos de Dios se está haciendo referencia a estos seres sobrenaturales, por lo general a los ángeles. En el libro de Job, por lo menos, en algunas traducciones se traduce hijos de Dios. Vamos a leer estos textos, no sé si tienen sus Biblias a la mano, me pueden ayudar con Job capítulo 1, versículo 6, por favor. ¿Quién quiere darnos lectura de ese texto? Job 1, 1, 6. O quienes están siguiendo el material que yo les di, ahí están copiados también los textos. La palabra de Dios, lo leo. Sí, sí, por favor, gracias. Palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Job 1:6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Ujú. Esta es una Ahí, versión de nueva versión internacional. ajá. Ahí dice los ángeles, ¿no es cierto? Si tenemos una Reina Valera, ahí podemos ver en cambio que dice los hijos de Dios. ¿Por qué textualmente dice los hijos de Dios? Entonces, la NBI ya nos da interpretando que se trata de los ángeles. Entonces, sí, a veces se utiliza ese término también, hijos de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento se utiliza más el término ángel, solo ángel para referirse a estos seres sobrenaturales, ¿no? ¿Qué características tienen los ángeles? Primero, son seres creados, ¿no? Obviamente no son seres eternos. El único eterno
hablando de eternidad sin principio y sin fin, es Dios. Entonces los ángeles son seres creados. Dios es el creador de todo lo que existe, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 148 del 1 al 5 dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Aquí vemos que dentro de ese todo fue creado, están obviamente los ángeles, ¿no? Entonces los ángeles no son eternos, son criaturas creadas y también dependen de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo fueron creados los ángeles, no? En realidad es difícil dar una respuesta a esto porque la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice en qué momento específico fueron creados los ángeles. Entonces no hay una doctrina clara por eso. Sin embargo, sabemos que son parte de la creación y probablemente en el primer versículo, cuando se habla de Dios creó los cielos y la tierra, se refería a también todo lo que es los cielos como realidad espiritual. Entonces probablemente fueron creados antes que la creación, que el ser humano, ¿no? Entonces, eso sobre la creación. En Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces probablemente esto de los cielos incluya toda la realidad espiritual de los ángeles, tal vez fueron la primera creación. La segunda característica es que son seres espirituales. En Hebreos 1, este texto que me ayude a alguien, por favor. Hebreos 1, del 13 al 14. ¿Quién quiere darnos lectura, por favor, de este texto? Pues a la cual de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pues, Dice, no son todos los ángeles espíritus, ¿no es cierto?, dedicados al servicio divino. Entonces, los ángeles en su forma natural, ontológica, digamos, de existencia, nos muestra la Biblia que son espíritus. Y un espíritu es algo que no tiene un cuerpo físico, ¿sí? Pero la Biblia también nos muestra que tienen esta capacidad de hacerse visibles o materializarse, porque han interactuado en muchas ocasiones con seres humanos. Pero en realidad son espíritus, no tienen un cuerpo como nosotros. Ahora, aquí sí cabe aclarar esto, ¿no? Este ha sido un tema de debate a lo largo de la historia de la teología cristiana. Desde tiempos de los padres apostólicos, cuando hablo de padres apostólicos me refiero a los primeros escritores después del Nuevo Testamento. Algunos consideraban que los ángeles tienen lo que ellos llamaban un cuerpo etéreo, ¿sí? Un cuerpo etéreo, es decir, un cuerpo que no es ni material ni puramente espiritual, pero hay cierta sustancia en ellos. Por eso es lo que les hace limitados en el espacio. ¿Sí? A eso nos referimos con cuerpo etéreo. Esta controversia continuó, en cambio, incluso en Edad Media, en tiempos de la teología escolástica. Uno de los debates, por ejemplo, de la teología escolástica en Edad Media era ¿cuántos ángeles caben ¿cómo es? La cabeza de un alfiler? Eso se pasaban debatiendo a veces los teólogos escolásticos, ¿no? Precisamente por eso, porque algunos tenían esta idea de que no son seres ni que tienen un cuerpo físico, pero tampoco son puramente espirituales, sino que hay cierta sustancia que se llama un cuerpo etéreo. Pero actualmente la mayoría de teólogos reconocerán que no, son simplemente espíritus, es espíritus, ¿no? Bien, Ariel comenta, son seres de luz de otra dimensión o cielo, tienen un cuerpo de luz. Bueno, eso es lo que digo, la Biblia no tiene una revelación clara al respecto. Como vimos aquí en Hebreos, lo que nos dice es que son espíritus, ¿no?
y un espíritu no tiene un cuerpo material, por lo menos, ¿no? Entonces, solo para comentar que en la historia de la iglesia ha habido este debate, ¿no? Actualmente son pocos los teólogos en realidad que afirmen alguna especie de cuerpo de los ángeles. Lo tercero es que son seres personales, ¿no? Segunda de Samuel 14:20 dice, lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Esta cualidad de sabiduría se refiere a que son seres que piensan, o sea, tienen una personalidad, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, estamos refiriéndonos a que son seres que tienen pensamientos, sentimientos y voluntad. Eso es personalidad, ¿no? Pensar, sentir y actuar. Y los ángeles son seres personales. Comento esto porque actualmente la teología liberal, y eso vamos a hablar también cuando hablemos de Satanás y los demonios, a veces piensa que todo este tema de ángeles, demonios, Satanás son como mitos, como una imagen mitológica que hay que interpretarlo de forma simbólica, como que, por ejemplo, los demonios fueran solamente la representación de las cosas malas o Satanás una representación de la maldad, pero no un ser personal en sí. Eso es lo que la teología liberal enseñaría en este tiempo. Pero quienes creemos en la Biblia como palabra de Dios y interpretamos de esta forma gramática, vemos que no, son seres personales, son seres que están actuando, ¿no? Tienen pensamientos, sentimientos y voluntad, ¿no? Eso es importante. Bien, son seres que no se casan, eso es interesante, también Jesús lo dice, ¿no? En Mateo 22:30. Dice, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, de alguna manera parecería esto implicar que no hay género en cuanto a los ángeles, ¿no? Sin embargo, este es el único pasaje que tenemos al respecto. Y los únicos nombres que tenemos en la Biblia, por lo menos en nuestras Biblias protestantes, son solamente dos, Miguel y Gabriel. Y de alguna forma interesante, Miguel y Gabriel son masculinos, pero eso no dice nada en cuanto a si en realidad todos son masculinos o hay femeninos o no tienen género. Lo que sí sabemos es que no se casan, no se unen, ¿no? Eso es claro. Bien. Perdón. Otra característica es que son seres inmortales. Esto también es importante. Son seres que no mueren. Ser inmortal no es lo mismo que ser eterno, ¿no? En el sentido de que un ser inmortal es un ser que comenzó a existir, pero continuará existiendo en el tiempo. La diferencia de Dios es que Él nunca comenzó a existir, ¿no? Entonces, es solamente para mencionar que son seres inmortales. Son seres poderosos. Bueno, sobre que son seres inmortales, el texto podría ser Lucas 20:35 y 36, dice, pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, estos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios que toman parte de la resurrección. Entonces, son inmortales, son seres poderosos, tienen un poder, obviamente. El Salmo 103:20 dice, bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voluntad. Entonces vemos también la Biblia enseña claramente que el poder de los ángeles de alguna forma es superior al de los seres humanos, ¿no? Aquí debemos siempre también acotar que siempre habrá una diferencia en cuanto a los seres humanos y los ángeles, ¿no? Yo menciono esto porque a veces existe la idea equivocada popularmente de que las personas que mueren se convierten en ángeles, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús dice que serán como los ángeles, pero no que serán ángeles en la resurrección o después de la muerte. Siempre hay una diferencia en esto, ¿no? Pero tienen un poder, pero un poder delegado, obviamente. Es decir, todo tipo de poder que exista siempre está delegado o limitado
por el poder de Dios, ¿no? Al final Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y esto también es importante tenerlo en cuenta para cuando hablemos de Satanás. Todo poder que pueda tener un ángel es simplemente delegado y dependiente del poder de Dios, ¿no? Bien. También son seres sabios, tienen obviamente un conocimiento superior que el ser humano. Cuando Jesús en Mateo 24:36 dice, pero en cuanto al día y la hora, hablando de su regreso, nadie lo sabe, y dice, ni siquiera los ángeles en el cielo. Ese ni siquiera los ángeles nos da a entender que si hay conocimiento que tienen los ángeles, que obviamente no tienen los seres humanos, ¿no? Y por algo son mensajeros de Dios, porque tienen un conocimiento de Dios que a veces tienen que transmitirlo a los seres humanos. Ahora, otra característica es que son seres con una organización. Este también es un tema controversial en cuanto a la organización de los ángeles, porque tampoco hay una revelación clara y muy extensa en la Biblia en cuanto a cómo están organizados, cómo es la organización de los ángeles, ¿no? Hay algunas cosas que podemos saber, como por ejemplo que ellos no son como una raza de seres humanos que se reproducen. Jesús dijo que no se casan, no se reproducen, sino son todos creados independientemente, cada uno es creado por Dios. Y si la Biblia los compara que están organizados, a veces los compara como con un ejército. En Primera de Reyes 22:19 dice, pero Micaías replicó, ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono rodeado de todos los ejércitos del cielo. Es decir, en muchas ocasiones se los compara con la organización de un ejército. Mateo 26:53, Jesús dice, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Este término legiones también hace referencia a un ejército, ¿no? A eso, porque las legiones eran precisamente una forma de organizarse el ejército romano, ¿no? Ahora, también hay algunos títulos específicos que son dados a diferentes grupos de ángeles. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos encontramos con esta palabra arcángel. Ahora yo les pregunto, en la Biblia, ¿cuántos arcángeles hay? ¿Quién sabe cuántos arcángeles hay en la Biblia? Uno, Uno. ¿Y quién es? ay, jole, Miguel, ¿no? Es Miguel. Miguel, esto es interesante porque en la Biblia al único que se le da el título de arcángel es a Miguel. Ahora, sin embargo, esto no quiere decir que no existan otros arcángeles. Puede ser que existan otros arcángeles. Puede ser que Gabriel también sea un arcángel. En la tradición cristiana se le ha dado a Gabriel también el título de arcángel, pero la Biblia no lo menciona así nunca. Al único que se le llama de arcángel es a Miguel, ¿no? Es como un título superior. Por eso es que algunas enseñanzas equivocadas, obviamente, como las de los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que Miguel era Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero no es así, no es así. Miguel es un arcángel y es algo muy, muy diferente. De alguna forma, el título arcángel nos da a entender que es una posición superior, ¿no? Puede ser. Ariel, tiene la mano levantada. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Ah, buenísimo. Yo tenía entendido, bueno, que había estudiado que arcángel es como una posición de poder, como un general, y ya cuando se menciona querubines y otros, ofanines y todo, esto ya vendrían a ser como especies dentro de los ángeles, porque no hay que olvidar que no es un solo tipo de ángel. Y referente a los arcángeles, yo tenía entendido igual que eran Miguel, Rafael
Sariel y Gabriel, los 4 arcángeles que están destinados a la humanidad. Sí. Gracias, Ariel, por la pregunta. Eso es parte de la tradición cristiana. En la Biblia, el único que se menciona como arcángel es Miguel. En nuestra Biblia protestante. En la Biblia católica, que tiene algunos libros que se conocen como deuterocanónicos del Antiguo Testamento, se hace mención también a Rafael, ¿sí? Pero la iglesia protestante no reconocemos estos libros. Entonces, en nuestras Biblias protestantes, el único que se menciona es Miguel. Estos otros nombres que tú mencionaste, eso ya es solo textos extra bíblicos, textos de la tradición, tanto judía o tradición cristiana, pero no aparecen en la Biblia, ninguno de esos nombres. Y solamente se menciona el título arcángel. El título parece dar a entender que es una posición de autoridad superior a la de los otros ángeles. Pero tampoco es que la Biblia nos diga claramente eso, ¿no? Son cosas que asumimos nosotros, porque la palabra arcángel da a entender como que es un ángel con más relevancia, más importancia, ¿no? Eso es interesante. Ya, ahora, hay otros nombres, claro, que se menciona que son los serafines y querubines, ¿no? Tampoco es muy clara su función ahí. Los querubines muchas veces aparecen como protectores, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán y Eva salieron del jardín, Dios puso 2 querubines que protejan la entrada al jardín. En el arca del pacto, Dios mandó a hacer de madera 2 querubines, ¿no? Es como que protegen algo. La palabra serafín, en cambio, se menciona una sola vez en la Biblia, y esto es en Isaías 6. Y ahí se los muestra más como alguien que está adorando a Dios, muy cercano a la presencia de Dios y haciendo esto, adorando todo el tiempo a Dios. Eso es lo único que podríamos ver en la Biblia de las características de los serafines y de los querubines. Pero como digo, tampoco es que hay una explicación amplia en la Biblia sobre cuáles serán las posiciones o las funciones en cuanto a esto, ¿no? Pero esos son los nombres. Ahora, claro, en otras ocasiones también se menciona principados, potestades, pero es simplemente haciendo alusión a una organización como en un ejército, ¿no? Lo que sabemos es que hay una organización. No está claramente cómo está dada esta organización, pero hay una organización. Eso sobre la 8ª característica. Y la 9ª es que son seres morales. ¿A qué me refiero eso? Que los ángeles, al igual que los seres humanos, al inicio fueron creados con libertad, ¿sí? Y con una naturaleza moral santa al inicio, ¿no? En Judas, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Este texto nos muestra que ciertos ángeles no mantuvieron esta posición de santidad. Es decir, cuando digo morales me refiero a que tenían esta capacidad de decidir moralmente. Algunos decidieron mal y se rebelaron en contra de Dios, lo cual nos muestra que son seres libres. Ahora, aquí surge la pregunta también, ¿habría la posibilidad de que en el futuro exista una nueva rebelión de los ángeles? ¿Cómo sabemos, no? Que lo que sucedió en el pasado no puede nuevamente volver a suceder. Ante eso también surgen muchas preguntas. La Biblia no es clara. O sea, la Biblia es clara en cuanto a que no va a volver a suceder, porque si fuera así, tal vez se nos hubiese sido revelado, pero no ha sido revelado. Pero aún así, el que exista la posibilidad, algunos teólogos, como por ejemplo Agustín de Hipona, él solía decir que a los ángeles que mantuvieron esta posición de santidad y no se rebelaron,
Dios les concedió el premio de la perseverancia, dándoles el don de la perseverancia, el mismo don que tendremos nosotros cuando estemos en el cielo. O sea, en el cielo nosotros no vamos a pecar, porque tendremos este don de la perseverancia. Lo que decía Agustín de Hipona es que los ángeles que no cayeron han sido premiados con ese mismo don. Por eso no volverá a suceder. Pero como digo, nuevamente estas son especulaciones, no es que la Biblia sea clara al respecto. Pero, o sea, de que no va a volver a suceder, lo más probable es que no va a volver a suceder, porque si no ya hubiera sido revelado en la Biblia. En la Biblia tenemos hasta lo que sucederá en el futuro, en el Apocalipsis y todo esto, entonces no hay una revelación de que pueda volver eso a suceder, ¿no? Entonces, son seres morales, con capacidad moral. Bien, eso sobre las características de los ángeles. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, dudas, comentarios.